Noticias. Bien, partimos las noticias con una lamentable información. Un hombre apuñalado muere en Estación Central. Tomamos contacto de inmediato con Jan Muñoz, quien nos tiene los detalles de esta noticia. Jan, ¿cómo estás? Hola, Jan. ¿Qué tal, Cari? ¿Qué tal, Robert? Muy buenos días. Una noticia, claro, que nuevamente sorprende. En este caso, un homicidio en plena vía pública, la comuna de Estación Central. Esto en San Borja con 5 de abril, a un costado del terminal San Borja en Estación Central, y donde personal de la Policía de Investigación está trabajando para poder establecer la dinámica de este hecho, en el cual participan un grupo de 3 sujetos, quienes se aproximan a la víctima, un hombre de 35 años aproximadamente, que hasta el momento no está identificada. Se genera ahí una pequeña intercambio de palabras, pero estos sujetos fueron bastante certeros en este objetivo, que era simplemente generarle este daño con una herida cortopunzante. Uno de estos sujetos, que portaba un cuchillo, termina generándole esta herida en la zona cervical izquierda, y tras eso es que rápidamente se da la fuga. La víctima corre cerca de unos 50-60 metros desde un costado del terminal San Borja en dirección hacia la Alameda, probablemente buscando auxilio, cuando en medio de esto, producto de la gran pérdida de sangre, considerándose el sector que fue atacado, esta persona es que termina cayendo al piso. En ese lugar posteriormente fue indicado por testigos hacia Carabineros, fue llamado en torno a esta situación de este hombre que estaba con esta herida cortopunzante, pero ya al llegar personal de Carabineros se percatan que esta persona estaba fallecida producto de estas heridas bastante importantes, al menos una que habría recibido producto de esta herida cortopunzante que le generó este grupo de 3 sujetos. Tras eso es que llega personal de SAMU para constatar su fallecimiento, también personal de la Policía de Investigación, pero acá el trabajo que se está realizando en poder establecer cuál podría ser las motivaciones de este ataque, porque al menos se descarta de manera preliminar el robo con homicidio, porque al verificarse las vestimentas que tenía este sujeto, contaba con su teléfono celular, además contaba incluso con otros elementos, pero no así con su identificación. Por eso es que hasta el momento solo se estima que se trataría de un hombre chileno de entre 30 a 35 años, y que con lo que pudo recabar en primera instancia la policía con algunos testigos, personas que vivían por el sector, sería un hombre que trabajaría como acomodador, bien digo, de vehículos en ese sector, particularmente el terminal San Borja, y que habría sido atacado por estos 3 delincuentes. De todas maneras, se desconoce cuál podría ser el móvil, si es por una disputa territorial, si es por algún tipo de ajustes de cuentas directamente contra esta persona, o más bien algún tipo de riña que posteriormente escala, que estos sujetos regresen al lugar y terminen quitándole la vida a esta persona en plena comuna Estación Central, un sector que es bastante concurrido y que lamentablemente se genera este nuevo hecho de violencia, y que ahora se tiene que establecer, por cierto, si es que existe algún tipo de rasgo en torno también al crimen organizado, que también se tiene que verificar en estos casos, considerándose que es un sector bastante complejo en el ámbito delincuencial, en el ámbito policial, es investigado constantemente, pese a que existen servicios especiales en este sector, hay un copamiento, particularmente por los distintos tipos de ventas que se hacen en ese punto, pero de todas maneras acá lo relevante es, por cierto, poder establecer las motivaciones que hubo detrás de este ataque, porque al menos lo que logra ver la Policía de Investigaciones en esta cámara de seguridad es que estos sujetos fueron directamente contra esta persona, la terminan apuñalando y posteriormente se dan a la fuga a pie de este sector. Así que estamos atentos si se logra identificar este grupo de sujetos, aparentemente son 3, que terminan quitándole la vida a este hombre de 35 años ahí en la comuna de Estación Central. Noticia en desarrollo, a esta hora un intenso operativo para dar con el paradero de las personas que podrían estar implicadas justamente en este asesinato ahí en Estación Central. Muchas gracias, Jan, que estés bien. Gracias, Jan. Jan Muñoz, quien nos tiene los detalles, porque a esta hora hay una intensa búsqueda de los responsables. Jan, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Buen día. Es personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que está buscando los culpables de este caso que trasciende la comuna de Estación Central a un costado del hospital, del terminal, bien digo, San Borja. Esto con 5 de abril, lugar donde a eso de las 12:30 de esta madrugada se generó este homicidio contra este hombre de 35 años. Es un hecho en que las cámaras de seguridad muestran a 3 sujetos que se acercan a esta persona y sin mediar ningún tipo de palabra ni una discusión, van directamente contra él, lo apuñalan a la altura de su cuello, en el lado izquierdo, y posteriormente se dan a la fuga. Acá la situación fue terrible porque es una herida muy compleja y que esta persona intenta escapar en dirección hacia la Alameda en búsqueda de algún tipo de auxilio, si es que alguna persona pudiera socorrerlo, pero tras avanzar cerca de 50-60 metros cae en un paradero donde se mantenía en ese lugar, cae en el piso y es en ese punto donde lamentablemente termina perdiendo la vida. Llega personal de Carabineros al ser advertido por transeúntes que pasaban por ese sector,
sector, que se dieron cuenta que estaba esta persona tendida en el suelo, pero cuando ya llegaron, poco y nada se podía hacer. Esta persona ya estaba fallecida y se constató simplemente este estado. Acá lo que ocurre es que se da esta situación informada a la Fiscalía, los cuales instruyen a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para poder desarrollar todas las diligencias necesarias para poder identificar a estos delincuentes y además clarificar cuáles podrían ser las causas detrás de este ataque, porque cuando llega personal policial, revisan el cuerpo de esta persona, de este hombre, y se percata que estaba con todas sus pertenencias, pero no así con sus documentos de identidad, por lo cual de manera preliminar se descarta como móvil, es decir, como motivo de este delito, algún tipo de robo, sino más bien ahora sería un ataque directo, concertado contra esta persona, por lo cual ahora se va a hacer la revisión de la cámara en todo lo que ha pasado durante las últimas horas, de esta forma poder establecer si es que quienes lo terminan atacando son quienes mismos también quizás se generó una riña con anterioridad, con quizás un par de horas atrás, y de esta forma se gestó toda esta situación. Los invito a revisar las declaraciones que nos entregó el fiscal a cargo, que habla de las diligencias que se están desarrollando a esta hora, como también poder identificar a esta víctima, que sería un hombre chileno de aproximadamente 35 años. La vía pública, cercana a un paradero, se encontraba el cuerpo de una persona de sexo masculino, razón por la cual Carabineros de patrullaje se constituye en el lugar, que es la intersección de San Francisco de Borja con 5 de Abril en la comuna Estación Central, y efectivamente verifica que en el lugar se encontraba una persona fallecida y que presentaba una lesión cortante. Se está estableciendo, tratando de establecer también su identidad. Solamente tenemos un nombre tentativo, un primer nombre, con el que era conocida esta persona, que estaba en situación de calle, se dedicaba a cuidar autos en el sector y tenía un ruco, como se conoce popularmente, como vivienda o habitación transitoria ahí en la vía pública. Bueno, si bien él vivía en este tipo de situación calle, de todas maneras es relevante poder clarificar cuál podría ser la motivación detrás de este ataque. Si es quizás algún tipo de disputa territorial que conllevó finalmente a que se generara este ajuste de cuentas contra esta persona de 35 años, y también si es que incluso puede tratarse de alguna riña entre cuidadores que finalmente también se disputan estas zonas para finalmente quedarse con dinero que posteriormente cobran a las personas que se estacionan en ese lugar. Es eso lo que está barajando ahora la Brigada de Homicidios, porque los atacantes, al menos lo que se logra ver en las cámaras de seguridad, llegan a pie y posteriormente lo hacen de la misma forma. Así que probablemente estén en el mismo sector, o al menos muy cerca a lo que finalmente donde ejecutaron este lamentable homicidio, ahí en la comuna Estación Central. Bien, Jan, en un ratito volvemos contigo para más detalles, porque en cualquier momento podría haber novedades sobre los responsables de este crimen ahí en Estación Central. Gracias. 6 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos a la pausa, pero miren la imagen linda que nos tiene Machacín desde Alameda con General Velázquez. Hay algunas nubes, una que otra, Roberto. Pero tímidas. Pero tímidas. Sí, ¿iremos a tener un cielo despejado? Vamos a ir variando nubosidad parcial, pero eso no va a impedir grados de temperatura. Así que vamos a tener una tarde veraniega.